¿Quiénes son los genios que, con sus estrategias, cambiaron el curso de la historia? Estos líderes no solo comandaron ejércitos, sino que transformaron imperios y dejaron lecciones inmortales. Desde cruzar montañas imposibles hasta vencer a ejércitos colosales, sus hazañas son dignas de admiración y análisis. Quédate hasta el final para descubrir quiénes son los líderes militares más brillantes de todos los tiempos y que los hizo tan excepcionales. 5. Napoleón Bonaparte, el estratega de Europa. Napoleón Bonaparte nació en 1769 en la isla de Córcega, y desde joven demostró una capacidad sobresaliente para el liderazgo y la estrategia. Su ascenso comenzó durante la Revolución Francesa, cuando, a pesar de sus humildes orígenes, se ganó el respeto de sus superiores gracias a su habilidad para transformar el caos en orden en el campo de batalla. Uno de los momentos clave en su carrera fue la campaña de Italia entre 1796 y 1797. Con un ejército mal equipado y en inferioridad numérica, Napoleón logró una serie de victorias que no solo le dieron fama, sino que también consolidaron el dominio francés en la región. En estas campañas, mostró su genio al usar el terreno y la velocidad para superar a enemigos aparentemente invencibles. La batalla de Austerlitz, en 1805, es considerada su obra maestra. Enfrentándose a las fuerzas combinadas de Rusia y Austria, Napoleón utilizó una táctica que consistía en fingir debilidad para atraer al enemigo a una posición vulnerable. Una vez que los aliados se comprometieron, Napoleón los envolvió, destruyendo su centro y asegurando una victoria que cambió el curso de la historia europea. Más allá de sus victorias militares, Napoleón también dejó un legado político y cultural, como el Código Napoleónico, que sentó las bases para los sistemas legales modernos en todo el mundo. 4. Gengis Khan, el conquistador del mundo. Nacido como Temüín en 1162, Gengis Khan emergió de las duras estepas de Mongolia para unificar a las tribus mongolas y construir el imperio terrestre más grande de la historia. Desde joven, enfrentó traiciones y adversidades que moldearon su carácter y su capacidad para liderar. Uno de los momentos cruciales de su vida fue la unificación de las tribus mongolas. Con una mezcla de alianzas estratégicas, tácticas brutales y un carisma inigualable, Gengis consolidó un ejército disciplinado y feroz. Este logro le permitió enfrentarse a sus poderosos vecinos con una fuerza cohesionada y letal. Durante sus campañas en Asia Central y China, utilizó tácticas innovadoras que revolucionaron la guerra. Su capacidad para combinar movilidad extrema con guerra psicológica desmoralizó a enemigos mucho más grandes y mejor equipados. En una de sus campañas más impresionantes, sometió a la dinastía Jin en el norte de China, utilizando máquinas de asedio avanzadas que adaptó de las culturas que conquistaba. El legado de Gengis Khan no solo se mide en términos de territorio conquistado, sino también en la influencia cultural y económica que tuvo su imperio. Bajo su liderazgo, la ruta de la seda floreció, conectando Oriente y Occidente y promoviendo el intercambio de ideas y tecnologías. 3. Alejandro Magno, el invicto conquistador. Alejandro Magno, nacido en el 356 a.C., es quizás el líder militar más icónico de la historia. Desde muy joven, fue entrenado por su padre, el rey Filipo II de Macedonia, y educado por el filósofo Aristóteles, quien le inculcó un profundo sentido de ambición y estrategia. Uno de sus primeros momentos clave fue la batalla de Isos en el 333 a.C., donde enfrentó al rey persa Darío III. A pesar de estar en desventaja numérica, Alejandro utilizó una estrategia que dividió y desestabilizó al ejército persa, obligando a Darío a huir del campo de batalla. Esta victoria consolidó a Alejandro como un líder invencible. Su mayor hazaña llegó en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C. Aquí, Alejandro enfrentó nuevamente a Darío en una batalla decisiva. Con un uso magistral de la falange macedonia y movimientos de caballería, Alejandro no solo ganó la batalla, sino que también selló el destino del imperio persa, proclamándose rey de Asia. Más allá de sus conquistas militares, Alejandro soñó con unificar Oriente y Occidente. Fundó ciudades como Alejandría, que se convirtieron en centros de intercambio cultural y conocimiento. Aunque murió joven, su legado sigue inspirando a generaciones. 2. Aníbal Barca, el terror de Roma. Aníbal Barca, nacido en el 247 a.C. en Cartago, es recordado como el estratega que llevó a Roma al borde del colapso durante la Segunda Guerra Púnica.
Desde pequeño, juró odio eterno a Roma, y ese juramento marcó toda su carrera militar. Su hazaña más audaz fue la travesía de los Alpes con un ejército que incluía elefantes de guerra. Este movimiento inesperado le permitió atacar a Roma desde el norte, sorprendiendo a sus enemigos y cambiando el curso de la guerra. La batalla de Cannas en el 216 a.C. es su obra maestra. Enfrentándose a un ejército romano mucho más numeroso, Aníbal utilizó una táctica de doble envolvimiento, atrapando y aniquilando a los romanos en una de las derrotas más devastadoras de su historia. Aunque finalmente fue derrotado, el genio estratégico de Aníbal sigue siendo estudiado en academias militares de todo el mundo. 1. Julio César, el arquitecto del Imperio Romano. Nacido en el 100 a.C., Julio César fue más que un general, fue un visionario que transformó a Roma de una república en un imperio. Su ambición y carisma lo llevaron a conquistar territorios y consolidar su poder como ningún otro líder romano. La conquista de la Galia es uno de sus mayores logros. A través de campañas meticulosamente planeadas, César amplió las fronteras de Roma y sometió a tribus galas que parecían invencibles. Sus comentarios sobre la Guerra de las Galias no solo documentaron estas campañas, sino que también sirvieron como propaganda para consolidar su reputación en Roma. El cruce del Rubicón en el 49 a.C. marcó el inicio de la guerra civil que lo llevaría al poder absoluto. Al cruzar este río con su ejército, César desafió las normas de la República Romana, pronunciando la famosa frase «La suerte está echada». Como dictador, César implementó reformas que fortalecieron a Roma, aunque su creciente poder lo llevó a su asesinato en el 44 a.C. Su vida y legado transformaron el mundo antiguo y sentaron las bases del Imperio Romano. Estos 5 líderes militares brillantes no solo dominaron el arte de la guerra, sino que también dejaron un impacto duradero en la historia. Cada uno, desde Napoleón hasta Julio César, utilizó su genio estratégico para superar obstáculos aparentemente imposibles y forjar legados inmortales. La historia nos muestra que el liderazgo va más allá de las batallas. Se trata de visión, innovación y el coraje de cambiar el mundo. ¿Qué líder te parece el más brillante? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte para descubrir más historias épicas.